El 20 de marzo de 1995 se desató el caos en la estación de Kasumigaseki en Tokio. Cientos de pasajeros gritaban y se empujaban entre sí para salir de los trenes, tosiendo, con vómitos y sangre saliendo por la nariz. Pronto empezaron a desplomarse por las plataformas y los que consiguieron salir estarían afectados durante muchos años por venir. Hoy vengo a hablaros de un caso que me parece muy fascinante. Se trata del ataque terrorista sobre el metro de Tokio por parte de la secta Aum Shinrikyo. Normalmente solemos ver actos de terrorismo, de violencia más física, pero no es el caso de este ataque. Pero primero tengo que daros el contexto sobre la política del país para que lo que os voy a contar tenga sentido. Japón es un país bastante tranquilo, en cuya sociedad se valora la paz y el bienestar de su población. Para poneros en situación, hubo dos factores clave por los que un ataque en masa fuera posible. En primer lugar, el terrorismo era un tema tabú del cual no se hablaba. Los ataques sobre el público general no se consideraban actos de terrorismo, sino incidentes aislados llevados a cabo por individuos con problemas. Los ataques de terrorismo a los que normalmente se enfrentaban las autoridades japonesas eran situaciones con rehenes, con lo cual no podían prever ni se esperaban un ataque a gran escala. Eso por una parte. Y por otra parte, Japón había sufrido una fuerte represión religiosa antes de la Segunda Guerra Mundial por parte del gobierno militar. Se concedió libertad de religión y leyes de protección para cualquier institución que pudiera considerarse de carácter religioso. Las iglesias y los cultos no solo estaban libres de impuestos, sino que también tenían grandes libertades sobre sus actividades, ya que las autoridades evitaban cualquier tipo de intervención relacionado con los cultos para evitar dar apariencia de persecución o discriminación religiosa. Con estas dos cosas nació Aum Shinrikyo, una secta liderada por un hombre llamado Shoko Asahara. Shoko Asahara había nacido como Chizuo Matsumoto el 2 de marzo de 1955, siendo el cuarto hijo en una familia de 7. Su familia era bastante pobre, con su padre trabajando como artesano haciendo tatamis. Cuando era pequeño se quedó prácticamente ciego por un glaucoma y atendió colegios para niños con ceguera. Curiosamente, sus ex compañeros lo describen como un bully que pegaba a sus compañeros y les robaba el dinero del almuerzo. Al graduarse del instituto, intentó ingresar en la Universidad de Tokio, pero no tuvo éxito. Entonces, por hacer algo con su vida, hizo un curso de acupuntura y medicina tradicional china y encontró un trabajo en una farmacia. Ese mismo año se casó con una mujer llamada Tomoko y tuvo 6 hijos con ella a lo largo de su matrimonio. No tardó mucho en sacar su lado antisistema porque después de estar trabajando en esta farmacia durante un tiempo, fue arrestado bajo sospecha por vender medicamentos no regularizados. Más o menos sobre esta época empezó a mostrar su interés por las diferentes religiones como el budismo, cristianismo, taoísmo y empezó a practicar yoga, meditación y esoterismo. También viajó a China y al Tíbet estudiando varias religiones, incluso conoció al Dalai Lama con quien se sacó una foto que luego usaría para dar la impresión de que tenía alguna asociación con el Dalai Lama que realmente no tenía. En el 77 empezó a estudiar yoga y para el 83 fundó una escuela de yoga que llamó Aum Shinsen no Kai. 3 años más tarde, Shoko Asahara adoptó oficialmente ese nombre y en el 87 su escuela pasó a llamarse oficialmente Aum Shinrikyo. Y con esto más o menos ya tenemos el lore de este señor y de su escuela. Durante los años como escuela de yoga fue captando adeptos y consiguió los suficientes como para obtener el estatus oficial de organización religiosa. Las bases de esta nueva religión decían que la sociedad moderna está en decadencia espiritual y con la aproximación del cambio de milenio el mundo va a acabar con una serie de guerras y crisis. Los únicos que se salvarían serían los que consigan la iluminación mediante las enseñanzas de Shoko Asahara, el único ser que ha conseguido la iluminación suprema y vive en el estado de nirvana. Di que sí, hombre. Adoptaron prácticas y enseñanzas budistas como la meditación, el yoga y la creencia en la reencarnación. También creían en las predicciones de Nostradamus como el Armagedón. Obviamente se predicaba el rechazo al materialismo y la renuncia a los bienes materiales. Y Shoko Asahara incluso llegó a identificarse como Cristo que ha venido a la tierra a salvar el mundo. Hay muchísimas prácticas muy idas de olla y detalles muy turbios que podría contar, pero es que el vídeo duraría 30 horas. Pero si habéis oído o leído algo sobre sectas, Aum Shinrikyo tiene las clásicas características de una: aislamientos de los miembros de sus familias, donaciones enormes de dinero, cesión de propiedades y otras posesiones de valor por parte de los miembros, veneración absoluta al líder, amenazas y tácticas de coerción para retener a la
la gente y un largo etc. Y aunque hoy en día tengamos estas cosas tan bien identificadas, en Japón de los 80 esto era todo una novedad y Aum Shinrikyo atrajo a muchas personas con esta incertidumbre hacia el futuro y el interés en la espiritualidad. Y no penséis que eran paletos de pueblo con nivel de educación bajo o pobres muertos de hambre. No. Aum Shinrikyo reclutaba a gente con dinero, de familias poderosas y con trabajos importantes. Y sobre todo tenían un interés especial en gente de ciencias. Vamos, en general, gente con dinero, educación y cerebro. El culto fue expandiendo rápidamente su poder, haciendo que los miembros cedieran sus propiedades y reclutando universitarios brillantes. Además, tenían muchísimos negocios en sectores diferentes, acumulando fortunas de millones de dólares, y lo mejor es que su estatus de religión los libraba de pagar impuestos. Los miembros, si ya no lo estaban al unirse o les lavaban el cerebro después, eran personas bastante disgustadas con la sociedad y la política japonesa. Su visión del futuro era bastante negativa. Por supuesto, con el Armagedón acercándose en el año 2000, se retroalimentaban de las ideas apocalípticas y lo difícil que sería salvar a toda la población si no se unían al culto. Con esta visión pronto adoptaron la mentalidad de o estás conmigo o estás en mi contra, y radicalizándose cada vez más, llegó su primer crimen gordo. En el año 89, Tsutsumi Sakamoto, un abogado que estaba investigando actividades sospechosas de Aum Shinrikyo, desapareció misteriosamente de su apartamento junto a su mujer y su hijo de 1 año. Se encontró sangre en el apartamento y una insignia de Aum Shinrikyo. Por supuesto, el culto negó tener nada que ver, pero años más tarde se destapó que habían sido culpables de su secuestro y posterior asesinato. Ojo, que ya habían raptado gente antes, pero esta era la primera vez que recurrían al asesinato. El año siguiente, en 1990, tras el exitoso asesinato de Sakamoto con 0 consecuencias, el culto estaba bastante crecidito, tanto en miembros como riquezas, como en, podríamos decir, ego. Ese año pensaron a lo grande y decidieron presentarse a las elecciones al Parlamento japonés con 24 miembros de su propio partido político llamado Shinrito. Pero para la sorpresa de Asahara, su partido tuvo menos votos que miembros. Es decir, que ni siquiera contaba con todos los votos de sus propios seguidores. Con esta tremenda humillación pública y política, porque la verdad se burlaron muchísimo de ellos en los medios, Aum Shinrikyo empezó el verdadero camino de la violencia. Voy a contar los crímenes más notables que cometieron o intentaron cometer entre el año 90 y el 95. Hay mucha historia más, pero os cuento los que más destacan. En el año 92, algunos miembros con formación en medicina se ofrecieron voluntarios para una misión humanitaria en el Congo durante un brote de ébola. Su misión no era ayudar a la gente ni a contener el brote, sino obtener muestras del virus y hacer un cultivo. Esta misión, por suerte, fue un fracaso y volvieron con las manos vacías. En el 93, la secta empezó a investigar agentes químicos y, como experimento, dispersó bacilos de anthrax en una sede propia en Tokio. Esto afectó a aproximadamente unas 100 personas en el área, pero no fue a más. Ese mismo año pillaron a 2 miembros en un vuelo hacia Australia llevando químicos peligrosos encima. Fueron a juicio y los declararon culpables, pero no sé si hubieron consecuencias mayores. En el 94 compraron un helicóptero MiL-17 de contrabando a Rusia y empezaron a fabricar sus propias AK-74. Pero lo destacable de ese año es que cometieron su primer ataque en masa sobre la ciudad de Matsumoto. El 27 de junio, unos miembros de la secta acercaron una furgoneta frigorífica hacia la ciudad de Matsumoto, que se sitúa a unos 322 kilómetros de Tokio. Su objetivo era incapacitar a 3 jueces que tenían que emitir un veredicto en un caso sobre los derechos de unas propiedades en el que Aum estaba involucrado. Tenían bastante claro que el veredicto no iba a ser en su favor y querían retrasarlo lo máximo posible. Los miembros de la secta abrieron la furgoneta y liberaron un gas tóxico en el aire por la noche al lado de los apartamentos donde se alojaban los jueces, pero este ataque no fue tan exitoso como esperaban. Soltaron el gas por la noche mientras había poca gente al aire libre con fuertes vientos en dirección contraria, y aún así 7 personas murieron y 500 fueron hospitalizadas. En un principio esto no fue relacionado con la secta y se culpó a un residente del pueblo. No fue hasta el 95 que se hizo la conexión entre este ataque y Aum Shinrikyo. Se dice que el ataque sobre Matsumoto fue una práctica para lo que vino después. Pero bueno, volviendo con la cronología. Ese año los miembros de la secta también se dedicaron a colarse a diferentes sitios para robar información. Se colaron en las oficinas de la Policía Metropolitana de Tokio para robar información sobre carnets de conducir. Se colaron también en las oficinas de Nippon Electronics buscando información sobre tecnología láser. Y hacia los finales de año se colaron en una fábrica de Mitsubishi Heavy Industries buscando información y planos de armas pesadas y tanques. En diciembre del 94 atacaron a 2 personas con un agente nervioso
misterioso llamado VX y también atacaron con gas al presidente de la Asociación de Víctimas de Aum Shinrikyo en enero del 95. Un mes después, secuestraron y asesinaron mediante inyección letal a un administrativo del ayuntamiento local y quemaron su cuerpo en un incinerador. Pero este hombre no fue el único al que quemaron. Un miembro de la secta fue ahorcado en las instalaciones de Aum y su cuerpo fue quemado junto a 8 otras personas desconocidas. Esta secta no tenía miramientos a la hora de cargarse gente, les daba igual si eran opositores o eran los suyos propios y había que callarlos. Justo antes de su ataque más grande, provocaron un incendio con bombas en sus propias instalaciones en Tokio para dar penita con el público general. Pero dio igual toda la penita que intentaron dar, porque el 20 de marzo orquestaron un ataque terrorista a gran escala sobre el metro de Tokio. El objetivo, dar inicio al apocalipsis global que llevaban predicando todo este tiempo. Temprano por la mañana, entre las 7:30 y las 8, 5 miembros de la secta se subieron al metro en 5 estaciones diferentes. Cada miembro había llegado a las estaciones con vehículos separados, con chofer propio, llevando consigo unas bolsas de plástico que contenían sarín. Todos los trenes tenían prevista la llegada más o menos sobre las 8 de la mañana a la estación de Kasumegaseki, casualmente la estación que coincide con la mayoría de las oficinas gubernamentales de Tokio. El contenido de las bolsas, el sarín, es un agente nervioso desarrollado por los nazis. Totalmente incoloro y inodoro, se creó durante la Segunda Guerra Mundial como arma química, pero no se llegó a usar. Se conserva en estado líquido, pero se evapora cuando es liberado. El contacto con el sarín provoca los siguientes síntomas: visión borrosa, nariz goteante, salivación, dolor en el pecho, respiración agitada, tos, vómito, diarrea, incontinencia, desorientación, dolor de cabeza, arritmia cardíaca, convulsiones, parálisis, fallo respiratorio y muerte. Este fue el mismo gas usado en el ataque de práctica en Matsumoto, así que ya conocían su efectividad. Una vez se subieron a los trenes, cada miembro tiró 2 o 3 bolsas de sarín al suelo y las pincharon con unos paraguas con las puntas afiladas, liberando de esa manera el agente nervioso en los vagones. Los pasajeros pronto empezaron a sentir irritación en los ojos y en la nariz. Según los testimonios, el aire se volvió muy denso y había un olor químico en el ambiente. La gente empezó a tiritar, a toser de forma violenta y a vomitar. Se desató el pánico y la gente empezó buscando la salida de los vagones de forma desesperada, apretando el botón de parada de emergencia. Empezaron a colapsar en los vagones y los que conseguían salir se desplomaban sobre las plataformas de las estaciones. Muchos tenían sangre saliendo por la nariz y otros se estaban ahogando intentando coger aire. Algunas víctimas estaban convulsionando y otras directamente cayeron inconscientes. La gente que conseguía salir por las escaleras se desmayaban en la calle mientras los bomberos, la policía y los socorristas, la mayoría desprotegidos, corrían escalera abajo para ayudar a las víctimas. Y mientras todo eso estaba pasando, los trenes de otras estaciones llegaban sin tener ni idea lo que les esperaba al abrir las puertas. En total, acabaron muriendo 13 personas y hubo 5.500 heridos. La mayoría de supervivientes tuvieron secuelas crónicas a causa del ataque, muchos con ceguera y estrés postraumático. Con este ataque, Shoko Asahara pretendía matar a miles de personas y tirarles la culpa a los americanos, de esta forma empezando una guerra nuclear entre Estados Unidos y Japón. Prometió a sus seguidores que serían los únicos en sobrevivir al Armagedón y vivirían con él en el reino de Shambhala. No flipa ni nada. Aunque el número de víctimas parezca enorme, realmente no fue un ataque tan exitoso como se esperaban. Sí, hubo más de 5.000 heridos, pero solo 13 muertos. Y esto es debido a 2 cosas. Primero es que el sarín que usaron, dicho en palabras menos finas, era una mierda. Era de menor calidad y estaba diluido con algo. Como he mencionado antes, el sarín en estado puro no tiene ni color ni olor, pero este desprendía una peste a disolvente de pintura según los testimonios de las víctimas. Aparte, la forma de dispersar el sarín era bastante rudimentaria. Lo ideal habría sido dispersarlo en aerosol, pero no consiguieron un método portable adecuado, por lo que el recurso fue meterlo en unas bolsas y pincharlas. El sarín es más letal si entra en contacto físico con las víctimas, pero la mayoría del sarín en este ataque acabó en charcos en el suelo y no acabó de esparcirse bien, y las víctimas mortales fueron las personas que más cerca estaban de las bolsas. Y hablando de las bolsas, los miembros de Aum que las tiraron no tenían ninguna intención de morir en el ataque, y nada más soltarlos salieron por patas. Por si acaso llevaban encima un antídoto. 4 de 5 no tuvieron problemas, pero uno se salpicó a sí mismo y tuvo que pincharse el antídoto mientras huía. Después del ataque, todos los dedos apuntaron a Aum Shinrikyo, sobre todo haciendo relación con lo que pasó en Matsumoto. A pesar de haber acusado a un hombre no relacionado
mencionado, siempre estuvo ahí la sospecha de que podría haber sido Aum, pero claro, al ser una religión era prácticamente intocable, pero esta vez no. Con un ataque a tal escala, la policía organizó redadas por las sedes de Aum Shinrikyo y encontraron de todo: explosivos, millones de dólares en efectivo, armas químicas como el VX o el Anthrax, encontraron drogas como LSD o metanfetamina, encontraron personas prisioneras y suficiente sarín como para matar a 4 millones de personas. Mientras registraban todas las instalaciones de la secta, apresaron muchísimos miembros y encontraron al grandísimo líder escondido en un hueco tras una pared falsa, en un saco de dormir, en pijama, rodeado de billetes. Durante el juicio que siguió se hizo el loco, balbuceando de forma incoherente, tratando de evitar la sentencia de muerte, pero su intento no coló porque antes del juicio era perfectamente capaz de hablar bien con todo el mundo en el centro de detención. Shoko Asahara fue condenado a muerte junto a 12 otros miembros de la secta y fueron ejecutados en julio de 2018. Un total de 189 miembros fueron acusados, 13 fueron condenados a muerte, 5 a cadena perpetua y 80 a varias otras condenas de prisión. Aum Shinrikyo tenía unos 40.000 miembros por todo el mundo, con otra gran sede en Rusia, pero por supuesto siguieron con las andadas y el gobierno ruso declaró la religión como una organización terrorista después de una serie de redadas en 2016. Al final, los adeptos que quedaron no tuvieron otra que hacer rebranding y ahora se llaman Aleph. Supuestamente aún tienen alrededor de 2.000 miembros que continúan siguiendo las enseñanzas espirituales de Asahara, aunque han renunciado a su pasado violento. Sí, como conclusión me gustaría decir que aunque todas las señales estén ahí, hoy en día sigue habiendo gente que cae en los engaños de estos charlatanes. Id siempre con cuidado y pensad de forma crítica. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me encantaría contaros más burradas de las que hacían en esta secta, pero es que de verdad son tantas que tardaría muchísimo en contarlo. De momento lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!